¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De nueva cuenta a través de Líderes de Opinión, invitamos para que permanezcan con nosotros durante este programa, una edición diferente con un tema de mucho interés, la salud mental. Nos acompaña en esta mañana el licenciado en psiquiatría, el doctor Luis Espinosa, que es con nosotros y acompáñenos durante 1 hora y media de información a través de Líderes de Opinión. En esta mañana tenemos de invitado al doctor Luis Espinosa, es psiquiatra y ya trabaja aquí en Delicias desde hace un tiempo. Así Doctor, es. buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos, un gusto saludarte y pues gracias por el espacio de hablar de este tema tan importante sobre cuestión de salud mental. Es muy amplio la salud mental, doctor. Así es. ¿Cómo lo podemos definir? Pues podemos hablar que no solamente hablamos de situaciones físicas, malestares somáticos, como decimos nosotros, que son dolores del cuerpo, situaciones dentro de nuestro organismo en sustancias, sino que el afecto, ¿no? Y las emociones son tan importantes, y la sutileza de esto es que no vamos a encontrar muchas veces cambios físicos visuales, sino que es a través del comportamiento. ¿Cuáles son los más comunes? Normalmente, pues, lo que nosotros nos dedicamos en esta área son los trastornos afectivos, ¿no? Siendo el de mayor predominancia los episodios depresivos y los síntomas de ansiedad, que pues ya podemos de ahí tomar criterios para cuadros bien interesantes como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y entre otras cosas como la calidad de sueño, características de la impulsividad en las personas que pues detonan en ciertos cuadros interesantes sobre el comportamiento y pues algunos detalles más. Ahora, es la enfermedad del siglo XXI, anteriormente no tenía nombre o no se le ponía tanta atención. ¿En qué momento llegó este cambio? Sí, definitivamente el cambio es interesante porque, bueno, anteriormente, como te platico, normalmente el médico y los colegas siempre buscamos cambios muy puntuales, visibles y observables en un laboratorio, en un resultado, en un nivel, que sí es bien importante para nosotros porque así distinguimos claramente otras cosas que también le pueden estar pasando al paciente, pero la sutileza de esto, como te platico, pues radica en el comportamiento, que no siempre vamos a ver un cambio en un nivel de una hormona, no siempre vamos a ver directamente algo físico en el cuerpo, en la piel directamente, pero sí que puede haber cambios notorios en el comportamiento, por ejemplo en los episodios afectivos como el episodio depresivo, donde puede haber una funcionalidad motriz, así como una energía del individuo en su forma de desenvolverse disminuida, no disfrutar cosas como antes, lo que le hace limitar su funcionalidad. Y esto fue hasta recientemente, en las últimas 2-3 décadas, donde se ha visto ya niveles de algunas sustancias modificadas en el cerebro, conforme fue avanzando estudios científicos que permitieron observar estos detalles. Antes de esto, pues era la gran disyuntiva, no tener, como les digo, algún tipo de punto de vista observable que nos haga, digamos, validar directamente un resultado de laboratorio, por ejemplo, porque pues hablábamos de que un comportamiento, un episodio depresivo lo íbamos a ver con alguien que expresa una emoción de manera hablada quizá o en su sentir, y pues era algo más complejo de evaluar, ¿no? Pero ya actualmente pues sí contamos con herramientas clínicas y médicas que permiten validar científicamente cómo hay cambios en alguna sustancia del cerebro que hace que alguien se sienta muy triste, por ejemplo, muy nervioso. Entonces, La falta o ausencia de estas sustancias es lo que marca. Sí, esto ya ha ido evolucionando y pues ya ahorita está bastante esclarecido y bastante confirmado, por eso toma gran auge. Ahora, también los episodios afectivos siempre los ha habido, simplemente que entre al mismo tiempo que hay un estigma y al mismo tiempo que la gente va conociendo más la importancia de este tipo de cuadros, pues también van comunicando más. Entonces, realmente siempre hubo cierta cantidad de casos en prevalencia, que es en un cierto grupo de personas la cantidad de episodios de depresión que puede haber en toda la población, ¿no? Simplemente que ahora se empieza a comunicar más y se le da la importancia que tienen. Y el hecho de acudir a terapia, ¿no, doctor? Porque antes era un mito y estabas loco o estabas poseído, incluso y el tema era muy... Sí, porque bueno, el tema del comportamiento, al mismo tiempo que nosotros en esta parte médica pues vamos a abordar una depresión con un antidepresivo, vaya, obviamente no quita de lado un medicamento antidepresivo, un medicamento por el humor, como uno ha aprendido a responder en la forma de la conducta cuando, por ejemplo, alguien decide no salir de casa porque ya se habituó a alguna actividad dentro de la casa y pierde productividad,
no disfruta esas cosas como antes y empieza a validar que estar dentro de casa sin hacer esas cosas que antes hacía, que a lo mejor lo volvieron una persona muy funcional, pues ahora ya no le agradan y empieza a ver que eso es normal. Entonces, por eso el tema terapéutico es bien interesante y bien importante, porque ahí empezamos a recapitular, no nada más con el tratamiento, sino cómo hábitos, costumbres y conductas de las personas pues pueden cambiar su calidad de vida, ¿no? Entonces, por ahí va esta cuestión. Ahora, ¿la pandemia marcó un precedente en esto? Sí, porque bueno, hay cuadros de psiquiatría que tienen que ver con experiencias que llegaran a ser como traumatizantes, como el estrés postraumático, la misma ansiedad que deriva propiamente en los diagnósticos como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, y obviamente yacen en antecedentes de eventos quizá impactantes o la angustia anticipatoria de que yo pueda tener algo, en este caso una enfermedad, una infección respiratoria que pues nos generaba inquietud, ¿verdad? Toda la población, y obviamente aumentó la cantidad de casos de ansiedad y que ya derivaban en un trastorno, que volvemos al mismo, el tema del trastorno, como alguna vez quizá hemos mencionado, significa perder la capacidad funcional de tus actividades ordinarias en el día a día. Entonces ya cuando eso pasa se les llaman trastornos, ¿no? Y pues si hablamos de la ansiedad, normalmente están derivados de eventos de esta manera, ¿no? O sea, traumatizantes, la angustia que algo me vaya a pasar a mí, a mi familia, y pues de ahí viene esta cuestión. Ahora, no son problemas menores. Al final del día, ¿qué porcentaje de la población te gusta que ahorita podamos tener un trastorno de ese tipo? Al menos del 20 al 30% cuentan con síntomas suficientes para al menos tener o revisar la necesidad de acudir a terapia en la parte conductual. Ya puede ser un poco menos, quizás los que cumplen con todos los criterios para un trastorno, pero ha aumentado constantemente, en parte en que se concientiza más la población y sabe la relevancia, como hablamos hace un momento, de este tipo de cuadros, pero sí incluso quizá por eventos del entorno está aumentando gradualmente la incidencia de trastornos ya propiamente dicho de psiquiatría, en este caso el trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada. Y mucho tiene que ver el tema de la ansiedad por desempeño, los entornos laborales, otras cosas que han acontecido recientemente o van en auge en la población, y pues eso aumenta este tipo de eventos y situaciones emocionales. Ahora, un 20-30% es alto el porcentaje, Así ¿no? es. De la población. Sí, sí. ¿Mucho en niños? Lo que pasa es que ya cambia la población y pues el entorno ahí depende. En México tenemos poca estadística en menores de edad, pero igual también se ha notado que al menos la diferencia entre un trastorno, por ejemplo, afectivo de tipo depresivo en el menor de edad, luego también es un poco más complejo de identificar, pero también nos da la importancia y nos marca la relevancia de poderlo investigar. ¿Por qué? Porque una depresión en el menor de edad, de hecho no me parece si lo habíamos mencionado alguna vez, se manifiesta diferente. Normalmente es aislamiento e irritabilidad y conductas negativistas. Entonces no vamos a ver un niño llorando como a veces vemos a un adulto que se la pasa acostado, que a lo mejor no quiere salir de casa. Predominante puede ser un niño que se enoja, un niño que no socializa con la familia, y luego también se vuelve un poco más confundo los casos. Por eso directamente no sea como un episodio depresivo, por ejemplo. Entonces ahí más bien en el menor de edad hablamos de trastornos conductuales. Entonces son trastornos de la conducta, como el oposicionismo desafiante, niños muy irritables, que se ponen así muy demandantes con maestros, autoridades, y eso también puede significar una depresión. Entonces realmente sí hay como una diferencia en la conducta, pero también es bastante relevante por los casos que hemos escuchado de conductas autolesivas y de hecho suicidio consumado en el menor de edad también. Entonces, que es una estadística que lamentablemente en Delicias sí. tenemos alta. El suicidio, ahorita que comentas el tema, es como la parte final, doctor, de un problema depresivo en muchos casos. Sí, de hecho se ha descrito que alrededor de, por ejemplo, 1 de cada 10 personas, suponiendo que tiene un suicidio consumado, ¿verdad? Al menos de ese porcentaje que ya tuvo un suicidio consumado, hay un gran número, ¿verdad? De personas que tuvieron una cantidad muy importante, por ahí la literatura comenta al menos 30 episodios de conductas autolesivas de una magnitud relevante previas. Hablamos de, pues está el tema del gesto autolesivo por consumo de alguna sustancia, está las autolesiones como el cutting. Entonces lo relevante aquí es cómo estas personas reiteradamente, lo que nos llama la atención y es como el orientativo hacia todos nosotros en esta área, ¿verdad? Es como estas personas se les está describiendo que estaban como avisando conductualmente hablando que pues se lesionaban, que tenían
De hecho, veía un cuadro de cierta forma importante. A lo mejor no lo comunicaban, pero pues ya estaba ahí visible en la conducta, ¿no? Entonces, por eso lo relevante tratar de investigar al momento de entrevistar a un paciente este tipo de conductas previas autolesivas o de alguna forma en la que se empiezan a agredir a ellos mismos, ¿no? Es en el momento en el que tenemos que actuar si no lo habíamos notado antes. Así es, porque normalmente a lo mejor no quiere decir que, bueno, para nosotros en el área de psiquiatría signifique que un niño tenga, un adulto tenga un episodio de antecedente de cortes o que se golpee a sí mismo cuando está muy molesto, muy irritable. No quiere decir que directamente signifique un episodio depresivo. Lo que significa es que sí tiene más riesgo y que probablemente han estado pasando situaciones emocionales que lo hacen muy propenso a que en algún momento, por ejemplo, no se pueda controlar en el tema de la impulsividad o que sí pueda desarrollar un episodio más grande afectivo, una depresión mayor. Así es, entonces sí es muy relevante investigar esos antecedentes, ¿no? Ahora, ¿son hereditarios estos problemas, doctor? Hay una heredabilidad, de hecho, en la parte de la entrevista de psiquiatría nosotros tenemos que evaluar lo que es la personalidad o al menos indagar un poco sobre la estructura de personalidad. Y esto de la heredabilidad en un episodio depresivo tiene más relevancia porque este tema de la personalidad y cómo el joven o el niño va creciendo y desarrollándose en su entorno es bien importante porque nosotros tenemos nuestra estructura de personalidad de una parte heredada de nuestros padres, de primer grado, pues los contactos y los familiares de primer grado como nuestros padres, y del entorno, ¿no? Lo que es de nuestros familiares cercanos, lo que tiene que ver con la heredabilidad genética de nuestros padres, se le llama carácter, ¿no? Y el temperamento, es el temperamento lo que es heredado de los padres y el carácter es lo que adquirimos de la sociedad. Entonces, esto último, ¿verdad? También hace que tengamos esta heredabilidad en parte de nuestros padres de un 30, un 40% de alguien que tenga un trastorno depresivo mayor, pues vamos a tener nosotros también esa posibilidad de tener ya disfuncionalidad, que hablamos que es trastorno, relacionado con una depresión a lo largo de nuestra vida, alrededor de un 40%. Y el tema por eso es importante ver cómo es el entorno del menor desde que va creciendo, si hay agresiones verbales en la escuela, si hay negligencia del cuidado, niños que no tienen pues demasiada atención por parte de familiares. Entonces todo esto es bien relevante porque consolida la forma de ser del individuo en la mayoría de edad. Y en la mayoría de edad pues ya es difícil que cambien, de hecho, muchos hábitos, muchas costumbres porque hay una rigidez de la estructura de la forma de ser. Entonces, en resumidas cuentas, pesa en un porcentaje muy importante el entorno y la mitad de eso, ¿verdad?, es algo heredado a los padres, que en el trastorno, depresivo es alrededor del 40 al 50% y uno a lo largo de la vida puede tener un episodio de esta magnitud, depresivo, por ejemplo. Ahora, este tema de heredarlo o no, porque muchas veces viene la negación cuando se detecta un caso de estos, viene la negación, viene no, mi hijo no está loco, el típico no aceptar que necesitas un medicamento para una sustancia que tu cuerpo no está generando. Ahí la importancia de hacer también conciencia en los padres, ¿no? Sí, la psicoeducación es bien relevante. Normalmente ya en la actualidad, a pesar de que sigue habiendo estigma, sí los padres cada vez intentan conocer más, objetivamente hablando, de lo que se trata, hablar de un trastorno de ansiedad, ¿verdad? De una transgresión de la calidad de sueño. Es un niño que empieza como a dormir mal, o sea, ¿por qué pasa eso? Y no nada más es cosas locales del entorno, sino porque a lo mejor ya algo está pasando en sus emociones. Y sin embargo, si eso mejora, por eso para nosotros también al final, normalmente a mí me agrada hacerlo justo al final de la consulta, hacer la parte psicoeducativa, que es pues orientar sobre la importancia de tomar bien un medicamento, ¿verdad? De cuidar calidad de sueño en relación conductual. Me refiero, por ejemplo, a quitar distractores en el sueño como luces prendidas, gente que duerme con la televisión prendida, gente que duerme con algún estímulo visual, porque aunque tú tengas los ojos cerrados, de todos modos, ese estímulo, ya sea auditivo o de la luz, ¿verdad?, que esté en el entorno, va a hacer que el sueño no sea profundo, que sea superficial, y por eso vas a tener un sueño no reparador, por ejemplo. Ya de ahí, pues, empezar a detonar cambios afectivos graduales. Y pues sí, realmente sí vale mucho y cada vez también se ha visto que los familiares se interesan más, y eso es muy importante también a raíz de la concientización que se viene haciendo. ¿Las edades más adultas son las con mayor resistencia? Como mayor resistencia. A conocer del tema, a entender lo que está pasando. Pues
Normalmente en general este tema de la psicoeducación ha sido como muy parejo en la percepción del interés por el tema de la salud mental. De hecho, en los grupos de edades del adulto joven, a diferencia del adulto mayor o las personas arriba de 40 años aproximadamente, se les empieza a ver que estas personas adultos jóvenes empiezan a ver la relevancia, como se ha descrito, ¿no? El tema generacional sobre el impacto, por ejemplo, en la ansiedad por desempeño laboral, que ahora es algo muy frecuente, ¿no? Donde las personas se sienten demasiado estresadas o con angustia física por el tema de un desempeño en un horario de trabajo, por así decirlo. Entonces empiezan a darle relevancia. Tener que cumplir con ciertas horas. Exacto. Y ya ahí empiezan a darle relevancia a los síntomas físicos. Por ejemplo, el tema de la sudoración de manos, el tema de la falta de aire, un poquito el tema de la angustia. Y sí son un grupo de personas en edad que empiezan a darle más importancia a los cuadros afectivos. Ya en las personas más adultas viene un poquito la idea del preconcepto, ¿no?, social sobre de que el tema del cuadro afectivo puede pasar haciendo una conducta diferente, ¿no? Como dice el dicho, pues tú puedes cambiar, si tú quieres, si tú deseas en tu mente, pues puedes cambiar tus emociones, ¿no? Como si fuera todo mental, pero pues ya cada vez también comprenden que no nada más hablamos de una conducta, como dijimos al inicio, sino de una sustancia que es como un desequilibrio y se queda así, y es bien complejo a través de la conducta en un corto plazo cambiar ese tipo de nivel que está desequilibrado, ¿verdad? Como la serotonina, esta sustancia conocida que hace que alguien tenga depresión, y que se ocupan tratamientos médicos para eso, ¿no? Y el típico, ¿no? En mi tiempo, esto con una nalgada mamá arreglaba la conducta del niño, ¿no? Es la parte conductual, pero no es suficiente ahorita, como hemos hablado, para en vez de solucionar un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Obviamente vamos a ocupar como una ayuda inicial, ¿verdad? Que es un medicamento, y ahora sí la conducta que se ve en terapia, pues tratar de ver pues qué hacía que yo me sintiera o que yo cambiara mi conducta de tal forma que me sentí decaído, o qué pasaba en mi entorno para poder cambiar algunos factores, ¿no? Ya sea interpersonales, sociales. Pero pues definitivamente al inicio ya está bien probado que en la parte inicial un medicamento es lo que te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Porque pues por eso tienes disfuncionalidad en el tema laboral, por ejemplo, en el tema familiar, porque se ocupa alguna ayuda un poco más marcada al principio. O escolar, ¿no? Que también es o cuando escolar, lo detectan los maestros. Exacto, de hecho en el menor de edad la funcionalidad se mide en el desempeño académico. Entonces ahí lo que ocupamos es ayudar. Por ejemplo, en el tema de la atención, yo creo que es el más propicio para este tipo de ejemplos, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, donde el menor pues deja de hacer actividades importantes, pierde objetos, se le pierden las cosas, los útiles escolares, no lleva tareas. Y obviamente ahí, aunque te sientes con un terapeuta que nos aportan bastante en esta parte de la conducta, pues no va él a poder equilibrar haciendo listas o poniendo alarmas, porque esas son las recomendaciones que se hacen en la parte conductual del déficit de atención. Vamos a requerir algo que te ayude a concentrarte un poco mejor, ya de ahí cambias tu conducta, ¿no? Entonces el tratamiento por eso médico es bien relevante al principio, y claro, el equipo de psicología que nos aporta pues sí es relevante en el tratamiento de sostén, se le dice, o sea, a lo largo del tiempo, ahora sí qué conductas vas a cambiar para que esto no te vuelva a pasar, ¿verdad? Para que tú veas que el entorno cambie, y por eso nos ayuda mucho ahí el tema de terapia también. ¿Siempre tienen que ir de la mano, doctor? Sí, siempre van de la mano. Ahí teníamos, por ejemplo, ese era otro tipo de disyuntivo tabú anterior, donde se mencionaba de que a lo mejor si vas primero con un terapeuta, con un psicólogo, él tiene que decidir directamente si el caso es de psicología o de psiquiatría, como si fuera un camino de dos vertientes, ¿no? Entonces, realmente ahorita en la actualidad van de la mano, desde el principio incluso. Entonces, para que la población pues conozca este dato y pues no se asuma que en vez de ir con un psiquiatra, ¿verdad? Es una situación que tiene que ser como que siempre y particularmente más delicada, ¿no? Realmente ahí es para evaluar, de hecho, si el tratamiento se tiene que iniciar de forma médica o si el manejo es conductual. Y muchas veces hay algunas cosas que son muy importantes a nivel de conducta y que siguen siendo muy relevantes y se ven en terapia como en el menor de edad, ¿verdad? Y no necesariamente directo o exclusivamente con un medicamento, y no quiere decir directamente gravedad muchas veces, porque la población puede tener como la idea de que ir al psiquiatra, como bien nosotros podemos interpretar, es porque las cosas pues siempre están como graves, o que ya de plano no hay algo que se pueda solucionar de otra forma, o que es algo malo, incluso a lo mejor como que lo puedes interpretar, pero en realidad van de la mano. Ir con un psicólogo, con un psiquiatra no tiene como una diferencia en teoría al principio. Incluso el tema de la gente que no se quiere medicar porque te va a generar adicción, claro, o
lo ven como ya un extremo, la verdad. Sí, o sea, ahí el tema es quitar los estigmas, que si tú vas con el psiquiatra te va a ayudar para el tema del humor desde el principio, ¿verdad? Pero el terapeuta nos va para ayudar en la parte conductual, simplemente es un carril distinto, ¿verdad? El tema de la conducta y el tema del tratamiento médico. Y obviamente este tema del otro estigma, que los medicamentos del humor necesariamente son usados para los episodios afectivos del trastorno depresivo, pero no le pasa absolutamente nada a tu cuerpo, o sea, no le va a generar dependencia, no te va a generar que al retirarlo lo tengas que seguir utilizando. Después de usar un antidepresivo, que este es un dato interesante, no quiere decir que después te va a dejar de funcionar si lo vuelves a utilizar. Bueno, el error principal ya después de usarlo es como ya me sentí bien, ahora lo voy a dejar de usar porque para ver cómo me siento, y pues realmente hay que darle un margen de uso para poderlo bajar después. Entonces, pues sí, también hay que hacer mucha concientización sobre el buen uso del tratamiento médico. Entonces es algo gradual, es poco a poco. El tema de los psicólogos que medican, Doc. Bueno, es una cuestión interesante y como delicada, porque realmente hacemos todos un gran trabajo en lo que nos corresponde, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de conducta, pues tenemos que enfocarnos en esta parte y también con nosotros como psiquiatras podemos describir junto con el paciente en la consulta los síntomas que pueden elaborar un diagnóstico como el checklist del trastorno, ¿no? De que si no disfrutas las cosas, que si no duermes bien, que si sientes como que la vida no vale la pena, e ir describiendo toda como una historia del paciente, pero no podemos nosotros decir lo que el paciente, cómo abordar conductualmente esos síntomas, así como el terapeuta puede también hacer esta descripción, pero no puede finalmente, porque sí, claro que se ha escuchado, decir que, bueno, te recomiendo este antidepresivo, inícialo y ver qué tal te sientes y te veo en la siguiente valoración. Porque hay tipos de antidepresivos para unos casos muy particulares, para gente que tiene mayor ansiedad en una depresión, gente que tiene menor inquietud en tema de ansiedad en una depresión. Entonces, por eso es importante cuidar lo que corresponde a cada grupo. Hemos comentado mucho aquí que es como el médico general, ¿no? Así no es. puedes, conoces sí del tema, Ajá. pero no vas a dar tratamiento específico para el corazón, Sí. para el hígado, para el páncreas, es decir, para los diferentes, así como el resto de los órganos, el cerebro es uno que se cuece aparte, permítame la expresión, y requiere su tratamiento. Sí, no, y de hecho ahí, qué bueno que tocas ese tema, porque hay algo bien interesante que está sucediendo y que de hecho, más que por el área en específico, tiene que ver con cómo hemos tomado, incluso médicamente hablando, más concientización en el manejo al inicio de una depresión, de un episodio depresivo, por ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú vas normalmente a primer nivel de atención, donde nos aportan de manera muy adecuada un médico familiar o un médico general, ahí puedes ver que, el error de hecho que pasa entre los colegas muy frecuentemente es, por ejemplo, cambiar un antidepresivo de manera muy rápida. Por ejemplo, si no te funciona la fluoxetina, luego después indican sertralina, luego después indican paroxetina, que son grupos de antidepresivos de este grupo principal que no generan dependencias y todo lo que hablamos hace un momento. ¿Cuál es como el punto principal? Que sí se pueden atender los casos al inicio, por ejemplo, con medicina familiar o medicina general. El detalle es que se tienen que ajustar bien los tratamientos y muchas veces el detalle aquí que pasa es que se cambian rápido los tratamientos, o en veces te dan la fluoxetina conocida y dicen a ver si tómese esta tableta y se va a sentir mejor más adelante, pero no se les da el seguimiento en el tiempo que corresponde, que un antidepresivo tiene su efecto entre 4 y 6 semanas y en ese tiempo se tiene que ver si se tiene que ajustar la dosis, si se tiene que cambiar. Y hay gente que pues se le dan el tratamiento y no lo ven en alrededor de 4 o 6 meses. Entonces no es el problema que se evalúe por un médico familiar, un médico general, alguien que nos aporte en otra área de medicina, sino que se les da el seguimiento correspondiente a estos pacientes, que ese es también un punto débil actualmente, ¿no? O sea, se van los pacientes, se pierden en este seguimiento y obviamente si tienen mal apego, pues ya no vamos a saber, luego se tiene que volver a iniciar el medicamento, no sabemos si se ajustó bien y pues ese es otro problema que hay. O la típica ahorita con los servicios de salud, me tocaba la cita en 4 meses, cambiaron de médico, no teníamos consulta, lo vi dentro de 6 meses de la primera toma, los otros 2 meses ya no supe si tomármela y mejor no me la tomé, pero los 4 sí me funcionaron. ¿Y qué va a pasar cuando vuelves? Se lo vuelven a iniciar. Te lo vuelven a dar. Vas a perder 8 meses de seguimiento, vas a perder 1 año, porque se tiene que ajustar desde el principio y si hay que empezar como ese camino otra vez. Para validar que se tiene que ajustar un medicamento hay que usarlo bien, alrededor de 1 mes más o menos. Y otra vez si se pierden los pacientes, pues no tenemos un seguimiento adecuado. Y ahora el problema aquí que viene es que luego otro error interesante es el diagnóstico. Por ejemplo, un diagnóstico que a lo mejor era un episodio depresivo que se pudo solucionar,
al extenderse los episodios afectivos, está descrito científicamente que es más probable cada vez que el paciente una recaída. El ejemplo común que los colegas identificarán es la distimia, que es el episodio depresivo persistente. Es aquel que dura alrededor de 2 años la mayoría de los días, sintiéndote decaído, que no disfrutas las cosas al menos, que sientes que la vida no vale la pena. Y el problema que viene aquí es que si no te dan un buen tratamiento también propicia la estadística de que aunque lo uses después vas a tener más recaídas porque no lo usaste adecuadamente al inicio. Entonces por eso es bien importante identificar los casos oportunamente, manejar bien al inicio para que sea menos probable que tengas recaídas afectivas, ¿no? Que vuelvas a los síntomas. Quizá la gente con todo lo que está escuchando puede ser demasiada información y se puede asustar más de lo que estamos tratando de ayudar, pero se trata justo de eso, ¿no? De darle la información a la gente para que tomemos conciencia sobre lo que está pasando y tengamos entonces la información a las manos. Doctor, ¿qué síntomas o qué temas podemos identificar para estar diagnosticados o decir, bueno, algo nos está pasando, tenemos que ir a consulta con el psiquiatra? Así es. Bueno, no sé si habrá algún tema como en específico que se pueda abordar, pero no sé si quieras hablar de algún rasgo en particular. TDAH es lo que comentábamos ahorita en el corte. Así es. Bueno, normalmente son síntomas que de hecho hablamos algo bien interesante y son los factores confusores que pueden hacer que nosotros demos un diagnóstico inapropiado o que no sea el diagnóstico claro. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente que una persona que tiene o está cursando con un episodio depresivo mayor va a tener olvidos frecuentes, se va a sentir más angustiado por las cosas, va a estar pensando de las cosas recientes y por eso puede perder objetos. Y si no se evalúa bien otros datos previos de salud emocional y te aplican una escala que se llaman clinimetrías, por ejemplo en el tema terapéutico, puede salir muy probablemente con criterios para un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ya hablando en materia de este diagnóstico, es al menos 2 entornos, o sea, como en la escuela y el hogar, el trabajo y la casa, donde tengas características importantes como este tema de olvidar muy frecuentemente cosas, pérdida de memoria de trabajo, que no concretes actividades, atención dirigida deficiente, que es que tú te sientas a lo mejor a realizar una actividad y no la concretas porque finalmente estás haciendo algo distinto, y pues esto, que se manifieste en entornos distintos para validar que no es otra situación que influye en que pues es una persona inatenta. Y lo que hablaba justo al principio es que es confusor porque si no quitamos de lado que esta depresión o un trastorno de ansiedad muy marcado obviamente te va a tener muy olvidadizo, podemos asumir que es TDAH cuando en realidad es un trastorno de ansiedad con síntomas de inatención, se le dice. O sea, obviamente vas a estar muy distraído, se te olvidan las cosas. Por eso los trastornos mentales tienen normalmente como un checklist. En el checklist tiene como un criterio, se le dice, que no se deba una sustancia, un medicamento u otro padecimiento. Por eso hay que investigar también el antecedente de depresión. El historial clínico, ¿no? Exacto, el historial clínico, para que no nos confundamos con el diagnóstico de TDAH, por ejemplo, que hablando de ello, pues más que nada va sobre esos criterios mayores, ¿no? En 2 entornos completamente diferentes para no estar confundiendo la razón de la inatención, ¿verdad? Y que genere este tema de la disfuncionalidad por la atención dirigida deficiente en el caso de la inatención, memoria de trabajo comprometida, que es de lo reciente, que uno está así como muy olvida cosas frecuentemente y pierde incluso objetos, y del tema de la hiperactividad, pues en el menor de edad es que se levante y sea muy inquieto en el salón de clases, que por eso no concrete estas tareas que se le piden, que no tiene indicaciones, pues por ahí va esta cuestión interesante. En el tema de ansiedad, entonces entiendo que hay varios tipos también de ansiedad. Sí, la ansiedad, al menos de los dos diagnósticos mayores, es el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Son los más comunes, son los trastornos de ansiedad más conocidos. Y en el trastorno de pánico es al menos 6 meses de una persona que es sumamente nerviosa, pero el criterio mayor dice casi como de manera exagerada por cosas en general. No nada más de la salud, sino también del trabajo, sino también del tema familiar, en el tema laboral. Todo en general genera desesperación, genera ansiedad, y a eso se le suman criterios menores, ¿verdad? Que son fatiga en el día, transgresión de la calidad de sueño, la disfuncionalidad por los síntomas de ansiedad. Ya cumpliendo esa temporalidad y quitando este criterio confusor que no se deba a otras cosas, que otros diagnósticos, que alguna sustancia o un tratamiento, ya podemos validar que es un trastorno de ansiedad generalizada.
El trastorno de pánico es diferente porque son episodios breves de minutos de duración, por ejemplo, de personas que se sienten muy angustiadas, con palpitaciones, con falta de aire, con sudoración de manos, todo muy agudo, y a los minutos pasa y puede percibirse como la persona más tranquila y sin datos en general afectivos del mundo. Y que llega de la nada, ¿no, doctor? Llega de la nada, y algo que hay que validar porque las personas incluso que no estuvieran habituadas a tener un episodio de angustia, ¿verdad? El cuadro de pánico, tienen que saber que esto puede pasar en cualquier contexto, puede venir de la nada, y no por eso usted es una persona que no fuera capaz de hacer alguna actividad porque por eso tiene un cuadro de pánico, por eso es una persona que vale menos, porque luego también el cambio afectivo viene por sentir que esto me pasa muy frecuentemente. Se tiene que abordar, y a cualquier persona le puede pasar tener un cuadro de angustia, un cuadro de pánico. Y para hacer el criterio de trastorno de pánico tienen que ser al menos 3 en una semana por 3 meses. Imagínate lo disfuncional que puede ser o cómo puede ser de impacto en una persona tener 3 episodios en una semana constantemente, donde pueden sentir que se están muriendo, luego llegan urgencias para que les den tratamiento. Y ya cuando se quita este diagnóstico, este criterio de que no hay algo más, se establece entonces el diagnóstico de trastorno de pánico, en este caso. Que se siente horrible, doctor. Así es. La verdad que eso es bien relevante, y luego seguir concientizando porque viene este estigma también del tabú sobre de que mentalmente tú tienes que proponerte que no te vuelva a pasar y que todo es mental. Como si fuera algo que tú quisieras controlar, o que tú hubieras dicho a las 8 de la mañana que me dio un ataque de pánico, ¿no? Y a ver cómo reacciono. Pues no, te llega a la nada. Así es, viene de la nada, y pues como no tenemos este concepto, también yo creo que este concepto social del constructo social de que todo es mental, pues podemos generar incluso involuntariamente que las personas piensen que están muy delicadas, o que realmente es algo que es incapacitante desde el punto de vista como de la autopercepción de la persona, porque ellos ya pueden pensar como que valen menos que otras personas, propician cuadros afectivos. Y recordemos, y es bueno validar, que a cualquier persona le puede suceder un episodio de pánico, y que si ya se empiezan a acumular, pues ya ocupan tratamiento médico. Sí, que puedes estar en la fila del súper y te puedes paralizar en 2 minutos en el área de jabones, si tú quieres, o puedes ir conduciendo y en el semáforo te da y la gente te va a estar esperando a que avances, que puedes estar en tu trabajo operando los controles de cabina y no vas a saber qué hacer, o sea, en cualquier parte te puede tocar. Sí, y aparte es bueno que sepan que también validando al tema del concepto de un cuadro de angustia, pues literal sientes que te vas a morir, que algo te está pasando en tu cuerpo, que te falta el aire como si te estuvieras ahogando, porque sí hay que comentarlo. Cuando vas a urgencias, ¿qué es lo primero que te van a comentar? Es un cuadro de angustia, no se preocupe, ahorita se le quita, como si realmente algunas ocasiones esto fuera a pasar, no sé si muy rápido, o si no tuviera en veces el impacto en la importancia del diagnóstico. Entonces, validando un poquito la sintomatología, claro, pues es bueno que la población sepa que esto puede ser una sensación incapacitante, ¿verdad? Y que su cuerpo, claro, adentro no va a tener alguna lesión física, sus órganos van a estar muy bien, los niveles de su sangre en sustancias van a estar correctos, pero uno realmente siente que se va a morir, ¿verdad? Entonces, realmente es bueno validar eso para poder tener un tratamiento adecuado. Y algo bien importante, doctor, que aquí me gustaría que hiciéramos énfasis, es que de pronto también la gente, cuando empieza a ser repetitivo, lo mencionabas 3 veces por semana por lo menos, ahí es cuando ya hay que ir a consulta, bueno, desde la primera, pero un diagnóstico distinto, por lo menos 3 episodios por semana, es que no se convierte en una forma de hacer pancho, de hacer berrinche, de hacer manipulación. Es decir, porque de pronto puede creer la gente que es una conducta que haces para conseguir algo. Así es. Exacto, y no podemos nosotros directamente en el estigma que decías ahorita, ¿no? Que de pronto la gente toma. Sí, claro, porque también, bueno, sí es que hay que poner estos ejemplos porque es predominio social y no podemos evitar y taparlos con un dedo nada más, claro. Y decir que cuando uno llega a urgencias, pues no le van a decir que uno está queriendo cambiar información, ¿verdad? Porque pues pasa muy frecuentemente. Obviamente si hay diagnósticos donde uno tiene que ver que pues a lo mejor es una situación conductual donde alguna persona, un individuo busca un beneficio secundario, pero lo común es que sepamos que estas personas realmente perciben que su vida está por acabar en ese momento, ¿no? Porque realmente el síntoma es muy marcado y que se tiene que atender desde la primera vez, ¿verdad? Y ver de dónde viene, si es algo médico aparte, o para que ya no vuelva a pasar. Ya lo del trastorno, por eso se tienen que evitar. En teoría el trastorno de pánico sí es algo
que nos permita a lo mejor un abordaje antes de que llegue a ver el diagnóstico, porque pues hablamos ya de un tiempo atrás donde han pasado tan frecuentemente que pues ya ocupan tratamiento quizá de estos ansiolíticos que tienen un horario y todo esto. Entonces se trata de que desde la primera vez sepamos que hay que ir con terapia o a una valoración de psiquiatría, desde que es la primera vez que acontece. Últimamente escuchamos, es que ando estresado por tal cosa, es que me siento ansioso por tal tema, es que todos ahorita tenemos TDAH. ¿Es un tema ya social, doctor? También Sí, obviamente aquí viene un poquito la angustia anticipatoria, que es el tema característico de la ansiedad, que ya después se puede convertir en el trastorno de ansiedad generalizada, que es estar muy nervioso como por todas las cosas, ¿no? A veces yo me puedo preocupar por mi salud, por la de mis familiares, puedo estar muy, a lo mejor con una angustia de que algo me vaya a pasar, por ejemplo, algún familiar en su trabajo, fuera de. Entonces, el tema económico, doctor, ahorita que la situación claro, está complicada por todos lados. Claro, y este tema es importante porque en veces nosotros podemos pensar, volvemos a este tema, perderle el valor al detonante que a lo mejor puede estarnos generando mucha angustia, que es ese pensamiento, porque a lo mejor pensamos que si pensamos diferente o hacemos una cuestión diferente, pues eso se va a ir. Entonces yo creo que a lo mejor el criterio real para saber si uno tiene que acudir a terapia desde el inicio de psicología, por ejemplo, es la percepción de disconfort en el entorno, ¿verdad? Donde uno ya nota que las emociones, a lo mejor no llegas a un trastorno, un cuadro de angustia, una crisis así de pánico donde sientes que te estás muriendo y que te está faltando algo muy importante, pero si notas que ya tus emociones te están generando, por ejemplo, la anedonia, que es la falta de placer por las cosas, estar como desganado, como que ya no tienes el deseo de salir a la calle, de esas cosas que te agradaban, ya tienes que empezar a ver por qué pasa, ¿no? Antes de que te pase algo muy incapacitante, acudir a algún seguimiento de terapia. ¿Okay? ¿Cómo se llama eso? Lo que hablamos ahorita, el concepto de anedonia. Anedonia es la falta de placer por las cosas. Es como ese juego que está en las plazas comerciales donde pones una moneda y desde arriba empieza a dar vueltas, ¿no? Empieza así como a dar vueltas. Obviamente en la parte de arriba, ¿verdad? Hay cosas que todavía se ven muy sutiles, ¿verdad? Cambios muy discretos, muy sutiles, pero ya implican cambios que empiezan a avanzar y que son de humor que pueden ser importantes. La anedonia es uno de ellos, que es estar nada más desganado, como que uno ya ni quiere salir de la casa, como que ya prefieres hacer cosas en la casa y empiezas a validar que eso es lo común, que eso es lo normal, ¿no? Como que ya yo sí me habitué desde años atrás, llevo 10 años donde yo prefiero poner, no sé, una película en la tarde en la casa y ya no hago actividades que antes hacía. Y ese es el problema en veces de la cognición, que es el pensamiento, que empieza en ese entramado del pensamiento, empezamos a validar cosas que son inapropiadas, que ya pensamos que son normales y no lo vemos, o sea, no nos damos cuenta. Entonces, por eso es bueno preguntar también a familiares cómo se encuentra el paciente y en las consultas, por eso pasamos regularmente a familiares para que ellos nos digan cómo ve el caso del paciente, ¿verdad? Porque a veces el paciente puede decir que todo bien, que a lo mejor él siempre ha estado en casa y que pues que todo en orden, pero nada, que era una persona que dejó de socializar, que dejó de ver amistades, y no porque él quisiera, sino porque, bueno, no porque no pudiera, sino porque más bien no tiene el deseo de hacerlo, y ese es el inicio de una depresión. Si te fijas, no vemos al paciente llorando, no lo vemos como acostado todo el tiempo, simplemente no disfrutando cosas, y eso ya es el inicio de un cuadro afectivo. Y no lo pregunto porque no se puede confundir con un tema de hábitos, de que hasta cierto punto tu ritmo de vida, de cierta edad a cierta edad, salías cada fin de semana, ibas a fiestas todos los días, ahora el tema del trabajo, de las responsabilidades y otras actividades ya te llevan a tener una vida más de descanso, vamos a decirlo entre comillas, y tu ritmo ha cambiado por otras ocupaciones. No, claro que sí, definitivamente. Lo digo porque me estoy sintiendo identificado, doctor. No, definitivamente, simplemente es como que este tema de los constructos sociales, ¿no? Pero para eso tienes que ir a terapia, ¿no? Sí, para sí, identificarlo. claro que sí, o sea, definitivamente si tú tienes un horario laboral de tal a tal hora, obviamente eres productivo en ese horario laboral, pues te va a agradar hacer eso, lo que tú haces, pues va a ser como muy importante. Esa es la cuestión terapéutica bien interesante, por eso en la depresión y en todos estos cuadros afectivos hay algo en terapia que se le llama sesgo cognitivo, que el sesgo cognitivo es como el engaño de la depresión, ¿no? Es como cuando sales a la calle y traes unos lentes bien oscuros y tú vas a ver así como todo opaco, todo grisáceo, y pues la gente ahí, los niños jugando, haciendo sus cosas que le agradan, y tú crees que eso es normal porque pues así estás viendo tu entorno pues todo gris, ¿no? Entonces realmente aquí yo creo que lo que hay que medir es que alguien, ya sea un terapeuta o uno con introspección, vea
cuando de plano estamos perdiendo pues esas actividades que nos hacían sentir más plenos, que nos agradaban, porque puede ser el inicio de un cuadro afectivo y no se ve, te digo, como algo muy álgido, como algo que de plano estás ahí todo el tiempo, o que la gente tiene que acudir por ti porque de plano pues, no dejas de comer, te digo, te la pasas acostado todo el tiempo, no tiene que ser así. De hecho, por eso la distimia, que es este diagnóstico que dura al menos 2 años, no se caracteriza por ser una depresión donde la gente se la pasa llorando todo el tiempo, se la pasa dejando de ir a trabajar. Son gente que es funcional, gente que tiene su familia de manera productiva, su trabajo muy productivo. Simplemente no tienen el deseo y lo hacen como si fuera algo robótico, por así decirlo. O sea, no lo hacen por el gusto de hacerlo, no tienen actividades que les generan plenitud. Y eso es el inicio de un cuadro afectivo. Entonces, en veces no lo identificamos, lo pasamos por alto y va avanzando la situación. Perfecto. Nos preguntan del auditorio que si usted trata la acacia espinocerebelosa. No, ese es un tema que se valora en neurología. Y bueno, no sé sobre qué tipo de diagnóstico sea porque el inicio todavía hay que escribirlo mejor, pero ahí nosotros solicitamos regularmente las valoraciones por compañeros de otras áreas y aparentemente este diagnóstico da una impresión de ser un diferencial, como decimos nosotros, de otras cosas que pueden ser desde el punto de vista de neurología. Entonces ahí habría que revisar con un... Está involucrado con el tema de mental, pero es un tema distinto de neurología. Obviamente hay situaciones físicas, te pongo un ejemplo, la epilepsia, por ejemplo. Obviamente la epilepsia en el tratamiento nos aporta un colega de neurología, pero hay epilepsias que son como actividades eléctricas del cerebro, como descargas, ¿verdad?, que cambian conductas nada más. O sea que no vas a ver al paciente cayéndose al piso como una crisis convulsiva que todos identificamos, alguien que se desmaya, alguien que en veces empieza a temblar y después se reincorpora, sino que puedes verlo con cambios de conductas, de emociones muy abruptas de repente, como que se enoja de la nada, que no se puede contener en la impulsividad, y esas cuestiones pues ya las valoramos también nosotros, pero el diagnóstico inicial y la valoración de primer inicio puede ser por parte de neurología, porque le corresponde por ser una epilepsia. Igual esa impresión diagnóstica, eso que se comentó ahorita, impresión hacer de ese rubro de neurología y habrá que ver cómo impacta en todo caso en salud emocional. Entonces a la persona que comentó sería muy bueno, si tiene estudios que evalúen o que le den parte de ese diagnóstico, llevarlo con un compañero de neurología para poder ver esa cuestión. Para que esté mejor canalizado. Así es. ¿Quieren información sobre el psiquiatra para saber dónde está su consultorio? Sí, está en Consultorio 8, en Hospital Torre Consultorios, en Hospital Fortaleza. Avenida Cuarta, calle Quinta, aquí en Sector Delicias, 472-1001, el teléfono de contacto para Hospital Fortaleza. Dice que quiere tratamiento o cita, consulta con el psiquiatra. Doctor, hablamos ahorita de estos altibajos emocionales, de pronto los confundimos con una bipolaridad. Exacto. Y usamos el término como si fuera... Sí, eso es algo yo creo que de lo más coloquial y de lo más entendible. Ahorita que hablábamos sobre qué cosas pueden confundir este tema de los diagnósticos y cómo socialmente asumimos que son algunos diagnósticos, pasa muy frecuentemente que vemos una persona que es irritable, como que le cambia el humor repentinamente y asumimos, como dice el dicho, es que eres bipolar, es que tienes bipolaridad. Cuando en realidad la bipolaridad es un episodio depresivo de al menos 2 semanas, de esto que hemos ya comprendido de una persona que bastante decaída, que aquí sí puede haber episodios de llanto todos los días. Y si es bipolaridad, entonces el polo de la depresión es uno, ¿y cuál sería el otro polo? ¿Cuál sería el contrario? Sería entonces lo contrario a una depresión, sería como euforia, ¿no? Como mucha energía, como mucha actividad, y a eso se le tiene dinamismo, proactividad. Sí, bueno, los criterios así como más como puntuales es un aumento en la velocidad del pensamiento, que se le llama taquipsiquia, así como que todo lo identifica todo muy rápido, se siente como con mucha inquietud, velocidad del habla aumentada, aumento de la actividad dirigida, como que son personas que luego de repente sienten mucha energía todos los días y se ponen a limpiar la casa, por ejemplo, todos los días a las 2 de la mañana, por ejemplo, se levantan, hacen como que las cosas, se desvelan haciendo como que limpieza y todo esto. Se acuestan a las 2 de la mañana, se levantan a las 5 y sienten que todo bien, que ya durmieron como 8 horas o 10 horas. Este tema del sueño, hago un entre paréntesis, es bien importante porque en las consultas también hablamos de insomnio y te preguntan en las consultas, oiga, ¿y cómo duerme? Y uno dice, bueno, pues siento que duermo mal porque duermo 3 horas y ya te ponen insomnio, ¿no? Te ponen insomnio. Pero en realidad hay 2 cosas, que es la disminución de la necesidad de dormir en el trastorno bipolar en esa fase exaltada, que es dormirte a las 2 y a las 6 ya sientes como que tienes toda la energía del mundo.
y el insomnio de una depresión, que es estar bien fatigado, quererte dormir a las 2 de la mañana porque te sientes cansado de estar decaído todo el día y no puedes dormir, ¿verdad? Y te duermes hasta las 2 y ya te levantas a las 6, 7, pero te sientes cansado todo el día. En el trastorno bipolar es al revés. La gente se duerme a las 2, se levanta a las 6 de la mañana y siente que durmió 12 horas, se siente muy productiva en el día la mayoría del tiempo. Hay aumento de la velocidad también del habla y hay algo que es del pensamiento que empieza a cambiar al sentirse con mayor, obviamente, cambios en la autoestima, otra serie de eventualidades. Cuando esto pasa más de una semana se le llama hipomanía, ¿no? Entonces, esto giro, ¿verdad? Entre estar decaído y ser más arriba de lo normal, eso es el trastorno bipolar tipo 2, se le llama, es el tipo 2, para que la gente como que conozca estos criterios de salud mental. Y simplemente ponemos este ejemplo porque obviamente hay diagnósticos, como hablábamos un tiempo atrás, hace un ratito, de la gente cómo puede catalogar, por decir que tiene una sensación extraña, una percepción extraña, un cambio de comportamiento y podemos asumir un diagnóstico que no es y tiene que ver con un tratamiento importante particular para cada cosa. En este caso, pues ya conocemos que el trastorno bipolar no es nada más alguien que se pone irritable, como que se enoja mucho y que después todo bien, sino que son cambios de estar muy decaído, a lo contrario, que es muy eufórico, con mucha energía y todo eso. Tomando en criterio como una semana, no un ratito de media hora para otra. No tiene que ser una hora, no tiene que ser una tarde, no tiene que ser una mañana o mediodía, nada de eso, sino que si es algo consecutivo, algo que es día con día, la mayor parte del día, durante al menos una semana, para hablar de la hipomanía, que es el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2. En el tipo 1 es lo mismo, lo mismito, pero se salen de la realidad, que es la conocida manía, esa palabrita que a lo mejor socialmente como que identificamos incluso de manera coloquial. Y la manía es toda esta exaltación de toda una semana de estar como bastante con esta inquietud, esta agitación, sumándole un pensamiento fuera de la realidad, relacionado con el humor exaltado. ¿Cómo sería entonces ese pensamiento? Pues de megalomanía, como que tienen contacto con cosas divinas, empiezan a asumir que tienen dones como de sanación, como que se les va esta cuestión de la realidad del juicio, sale de la realidad. Entonces estas personas ya son por lo tanto disfuncionales, ¿no? O sea, ya no pueden hacer sus actividades diarias y eso es la manía del trastorno bipolar tipo 1, ¿verdad? En el tipo 2 puede ser una persona funcional, nada más que tiene cambios muy abruptos de síntomas, ¿no? Estar triste, ser una persona muy productiva y luego después vuelve a estar en un episodio depresivo. Y en la manía sí es salirte de la realidad por ciertas eventualidades de nuestro cerebro y de su conformación. Y también es el episodio de una semana donde estas personas pues tienen estos cambios importantes y obviamente pierden la disfuncionalidad, se tienen que hospitalizar. Es un diagnóstico que se realiza también por la hospitalización, ¿verdad? Por los criterios para hospitalizarlos, porque pues tienen ya un juicio cambiado, ¿verdad? Por el tema de la exaltación que tienen. ¿Aquí influye el tema de las sustancias? Sí es confusor, ¿verdad? Obviamente una estimulante, cualquier sustancia que estimule, promueve mucho la aparición de esa exaltación. A lo mejor no a que te salgas desde ese punto de vista de la realidad, sino que pues es más probable que a lo mejor tengas algo muy parecido a la hipomanía, se llama, que es estar un poco más exaltado. Hay una sustancia por aquí que es muy bueno que la sociedad y pues las personas que nos escuchan tengan muy en cuenta, que son estos medicamentos que se usan para perder peso, como la fentermina, porque comparten mucho esta fórmula. Bueno, son tal cual una fórmula de un estimulante, ¿verdad? Que obviamente puede hacer que tengas tanto más ansiedad como que tengas más riesgo si eres predispuesto a un trastorno afectivo de tipo bipolar por esta exaltación que te puede generar, ¿no? Doc, ¿la ansiedad es la preocupación del futuro y la depresión es el exceso de pasado, como se dice en redes sociales? La ansiedad sería, bueno, obviamente la ansiedad desde el punto de vista cognitivo, sí hablaríamos de la ansiedad anticipatoria, que sí sería relacionado con la anticipación de lo que va a pasar en 6 meses. Por ejemplo, gente que está muy preocupada por lo que va a hacer en un mes, por lo que va a pasar de aquí a un año, por cosas de su salud en una semana. Y eso es lo que genera después en el cuerpo los síntomas físicos de ansiedad. O sea, nace de la cognición del pensamiento, ¿no? Ahí, pues, ¿qué se puede hablar? Que normalmente un antidepresivo, como la conocida sertralina, ¿verdad? Como la conocida paroxetina, por eso algunos colegas empiezan a asumir que son como que los ayudan a dormir, como que les quitan la ansiedad. No son ansiolíticos del cuerpo, o sea, de la sudoración de mis manos, del temblor de mis manos, de mis palpitaciones, pero sí de esa ansiedad anticipatoria. Y obviamente al controlar más eso, pues tu cuerpo va a estar como más tranquilo y te vas a sentir como
como más, más abordable en otras cuestiones, ¿no? Entonces empiezas a mejorar. Perfecto. Pues, doctor, nos llega una pregunta del auditorio, si la podemos responder, ¿cuántas sesiones se requiere para que se pueda dar un diagnóstico? Normalmente en nuestra área esa duda es bien interesante y bastante relevante. En nuestra área de psiquiatría, inicialmente en una primera consulta se tiene que indagar antecedentes de relevancia y el padecimiento actual bien descrito, que es toda tu descripción de cómo te sentiste en temporalidad, que para nosotros es bastante importante, no solamente si tuviste mucha depresión, estabas muy decaída o estabas muy nerviosa a nivel somático, o sea, en tu cuerpo, sino desde cuándo te pasa, cómo era el contexto, qué era lo que ocurría. A eso le tomamos temporalidad y damos la primera impresión diagnóstica. Ya de ahí hay que pedir estudios complementarios, como hablamos hace un momento, que es que otras cosas pueden hacer que tú te sientas o muy nervioso, muy nerviosa, o decaído, que no disfrutas las cosas, o que no puedes dormir. El estudio de laboratorio que dicen las guías de práctica clínica que más confunde que tú tengas eso aparte es el perfil tiroideo, por ejemplo, que son hormonas de energía. Entonces, pedir laboratorios. Y como hablábamos en la conducta y otras cosas de otros estudios que pedimos mucho es el electroencefalograma, porque mide estas ondas que generan actividad que es involuntaria, ¿no? El cambio de la emoción involuntaria, si de repente como muy enojado, muy irritable, y hay que pedirlo para ver que todo eso vaya bien. Normalmente es entre el lapso de 1 a 3 sesiones donde ya se tiene que tener un diagnóstico claro de este tema de psiquiatría. Lo comento porque también se sabe que en los seguimientos de otras áreas, por ejemplo, que se está abordando el tema de salud emocional o que te dejan las citas de aquí a tanto tiempo, es un área de oportunidad porque no te pueden dejar el seguimiento, por ejemplo, en una institución, una cita en 5 o 6 meses, ¿verdad? Porque el diagnóstico tienes que llevar las cuestiones para ajustar el tratamiento y tengas un diagnóstico claro, que explícitamente no se puede hacer directamente en la primera valoración. Claro, si lleva laboratorios y no hay nada de algo que confunda, pues sí se podría hacer en una primera valoración de psiquiatría. Normalmente, y lo propio, sí es pedir otros complementos para descartar otras eventualidades, pero es entre el lapso de 1 a 3 sesiones aproximadamente. Perfecto. Doc, hemos hablado mucho durante todo el programa del trastorno del sueño. Uh-huh. ¿Qué sería lo normal en una buena calidad de sueño que tenemos? Lo que hablábamos, ¿no? Normalmente para nosotros sí es hablar mucho de la higiene del sueño, por ejemplo, lo de la alimentación, en este caso en el tema de la higiene del sueño, que es quitar que otras cosas pueden confundir, que por algo te despiertes a las 2 de la mañana. Normalmente eso influye mucho en el tema de que por eso tengas exclusivamente un trastorno de insomnio, un tema de insomnio donde no puedas descansar y nada que era porque tenías unos malos hábitos de sueño. Normalmente tiene que ver con desvelarte con otro estímulo visual o auditivo. Entonces no sé si por ahí vaya, esta eventualidad es bien importante porque son confusores que son conductuales y de hecho es importante verlos junto con terapia y nosotros en la valoración de psiquiatría. Y ya cuando descartas eso, ahora sí hay cosas que pueden, el resto de diagnósticos, se le evalúa las características del sueño, a qué hora te acuestas, si tienes movimientos o pesadillas en la noche que generen despertares nocturnos con mucha ansiedad, como con una crisis de angustia, una crisis de pánico. A este tipo de conductas en el sueño atípicas se le llaman parasomnias, que ya es materia de medicina, de neurología y de psiquiatría, que son qué estímulo genera tu cerebro que te hace sentir como una pesadilla o un sueño muy vívido, ¿no? Así como que estuviste allá adentro, así como que viste mucho contenido. Pero normalmente antes que te llegue todo eso, por estadística, como en el 20% de los casos, es cuidar nada más para que tú duermas mejor. Otros estímulos que puedes tú cambiar, desde luces prendidas, quitar lámparas, quitar gente que duerme con la televisión prendida o con el teléfono que se desvela. Si tú controlas eso, casi tú haces que en este 20% de los casos retires pues ese factor confusor y tú duermes mejor. Y el que duerme mejor, le mejora el humor, el que duerme mejor, le baja la ansiedad y pues de hecho sí promueves mucho el efecto adecuado de un antidepresivo, ¿no? ¿En horas? ¿Cuánto tendría que ser lo ideal? El adulto mayor es algunos estudios ya comentan que de 6 a 8 horas, a partir de 6 horas el cerebro recopila mucha estructura previa de ese tipo de descanso reparador para que tú seas funcional en el día. Antes que eso, pues ya empieza a generar estos síntomas afectivos, empieza a generar irritabilidad y empieza a ser inductor de esta anedonia, que es esta palabra interesante, que es algo muy sutil, y ya evolucionar a un cuadro mayor, ¿no? ¿Dormir en exceso? También es algo importante evitar, por ejemplo, el sueño durante el día.
Cuando te acercas a un sueño que llegue a ser casi 2 horas o más durante el transcurso del día, por ejemplo en la tarde, a las 4 de la tarde que te acuestes y te quedes dormido de 4 a 6 de la tarde, esa profundidad cercana a 2 horas empieza a tomar características del sueño de la noche. Entonces lo que va a pasar es que ahora en la noche no vas a poder descansar y empiezas a transgredir la higiene del sueño. Por eso ahí es donde verdaderamente funcionan complementos tan conocidos como la melatonina, ¿no? Que no es que te ayude a dormir toda la noche, sino que la melatonina es lo que aparece en tu cerebro cuando apagas las luces. Y ya al momento de usar la melatonina estás reacomodando tu horario de dormir. Por eso es inadecuado a menos de que sean siestas de menos de 1 hora, ¿verdad? Como lo que se recomienda para que te sientas físicamente un poco más Las reparatorias, ¿no? Que exacto, así como una siesta breve de menos de 1 hora. Ahí sí, pues no hay ningún problema, pero el detalle es que hay gente que empieza a dormir cada vez más durante las tardes y empieza a mover el horario de dormir, ¿no? Entonces empiezas a cambiar tu calidad de sueño de esa forma. No todo el medicamento es malo, doctor. Me gustaría que fuéramos cerrando para la gente. Hay que buscar terapia, hay que buscar ayuda y siempre va de la mano con una atención psicológica. Siempre bien recomendado a todas las personas que ya empiecen, o lo que hablamos ahorita, que tú tengas un disconfort por el inicio de un cuadro emocional donde sientas que ya no disfrutas las cosas, con ese mismo dato es suficiente para que vayas al menos a seguimiento con terapia de psicología y que ahí se evalúe si el caso para ellos es únicamente conductual, puedan seguir esa eventualidad y ellos mismos te van a recomendar esto que hablábamos también, que son áreas conjuntas, que no tiene que ser algo dividido y ya te pidan acudir a psiquiatría también en todo caso, ¿ok? Entonces, el tratamiento inadecuadamente se ha comentado que generan todos los medicamentos, es un constructo también, una idea social, que generan apego, que dan mucho sueño, que te tienen como muy adormilado en el día. Los medicamentos del humor más conocidos como la fluoxetina, como la sertralina, nombres que conocen como la paroxetina, son medicamentos que no generan apego en el cuerpo, que no generan dependencia, no dan sueño, no son estimulantes. No hay predominio de hecho de horario de uso siempre y cuando se usen por ejemplo con los alimentos, o sea, son muy maleables en su posibilidad de uso. Y el detalle aquí es que es buena concientización para que la gente no crea que ir a psiquiatría significa darte algo que te va a traer como adormilado, ¿verdad? Como somnoliento. Sino al revés, lo que queremos es que seas funcional, que te sientas bien productivo y que por eso tú aumentes tu actividad funcional en el día. ¿Dónde te encontramos, Doc? Nos encuentran en Hospital Fortaleza, en Consultorio 8, en Torre de Consultorios. Cualquier cosa con las compañeras nos pueden aportar para agendar algún tipo de valoración y con todo gusto estaremos pendientes para ayudarles sin eventualidad. Perfecto. Consultorio 8, la Torre de Consultorios, Hospital Fortaleza, aquí en Delicias, en el corazón de la ciudad. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, pues estamos pendientes para este tipo de temas tan interesantes. Gracias por todas las aportaciones, gracias al equipo que hace posible este espacio, por supuesto a Alonso Cáceres en la producción audiovisual, a Naomi Moya en Qué Buena 95.3, viene la programación musical a través de Romántica, se queda en buenas manos, gracias a Jorge Sánchez, lo esperamos aquí en la próxima edición de esto que es Líderes de Opinión, donde la información es poder y usted está bien informado. Las opiniones y comentarios expresados por los invitados son responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente la de Oscar Rodríguez ni de la producción de este programa.